venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermano, muchas veces nosotros como podríamos meditar y reflexionar. Tal vez muchas veces nos levantamos por la mañana y planeamos y hacemos y decimos: voy a ir aquí, voy a ir acá, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y nos olvidamos, hermanos, muchas veces de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad para mi vida, hágase tu voluntad para mi familia, hágase tu voluntad en todo lo que nosotros, hermanos, de alguna manera vamos a hacer en ese día, que se haga la voluntad de Dios. La palabra de nuestro Dios nos dice, hermanos, que de alguna manera el que nosotros aprendamos o sepamos cuál es la voluntad de Dios, hermanos, de alguna manera, si lo sabemos, pero no lo hacemos, tarde que temprano, hermanos, eso va a traer consecuencias en nuestra vida. El no hacer la voluntad de Dios va a traer consecuencias en la vida del creyente. Dice la palabra de nuestro Dios en Juan capítulo 9, verso 31. Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo de alguna manera el saber cuál es la voluntad de Dios, el llegar a entender, el llegar a comprender la voluntad de Dios para nuestra vida y no hacerlo? Dice la Escritura ahí claramente en Juan 9:31, donde leímos, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que es necesario, hermanos, que usted y yo sepamos, que recordemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y no solamente conformarnos con saberlo y aún con decir: sí, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Porque esto no hace la diferencia. Tal vez de alguna manera podemos conocer la voluntad de Dios y de hecho hasta podemos decir: sí, lo voy a hacer. Pero realmente eso no es suficiente. Miren lo que dice en Mateo capítulo 21, versos del 28 en adelante. Dice: pero ¿qué os parece? Pregunta el Señor Jesús: ¿pero qué os parece? Dice: un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. El Señor hace otra pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Que vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Nos damos cuenta, hermanos, el mismo Señor Jesús les pregunta: ¿qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo les parece? Dice la Escritura: un hombre tenía 2 hijos, y dijo al primero: ve a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo: no voy a ir. Pero después, arrepentido, dice la Escritura que fue. En cambio el otro le dijo: sí voy. Y no fue. Él pregunta nuevamente: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Así que, hermanos, de alguna manera nos damos cuenta que el hecho de que digamos: sí lo voy a hacer, pero no lo hacemos, realmente eso no es hacer la voluntad de Dios. Aquí estos 2 hombres, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesús, vemos que uno dijo: sí lo voy a hacer, pero realmente no lo hizo. Y el otro dijo: no lo voy a hacer. Pero después comenzó a meditar, después comenzó a darse cuenta, después comenzó a arrepentirse, dice la Escritura, y arrepentido fue a trabajar. La palabra de nuestro Dios nos dice que no es suficiente con saber la voluntad de Dios. Lucas capítulo 12, verso 47. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Así que no solamente tenemos que conocerla, sino tenemos que hacerla, practicarla, llevarla a cabo. Hermanos, hacer lo que Dios está esperando en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces podemos decir, sí, yo sé, pero nos damos cuenta que podemos parecer aquel hijo de aquel hombre que dijo, sí, lo voy a hacer, y no lo hizo. Dice el Señor, ¿cuál de ellos hizo la voluntad de su Padre? La Escritura nos dice claramente ahí, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice la Escritura. Vemos claramente que nuestro Dios nos habla, hermanos, y vimos ahí en la Escritura, en el libro de Colosenses nos habla de diferentes cosas, hermanos, que tienen que ver conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Usted puede ver ahí y nos dice claramente que nosotros como creyentes ahora, hermanos, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, dice allá en Colosenses capítulo 3, versos 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra cosa que nosotros podemos ver, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, y nos habla que es conforme a su voluntad. Dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en la vida de cada uno de nosotros. Verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, dice la Escritura. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestra vida. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas, todo aquello que no le agrada a Dios, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, dice, de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. Otra de las cosas que podemos ver que nos habla en el libro de Colosenses, hermanos, que es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, cosas que nos habla la Escritura claramente. Dice que ahora nos tenemos que revestir como escogidos de Dios. Verso 10 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la Escritura. Vemos claramente, dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada uno de nosotros tenemos que ver que esas, de alguna manera, estos versos nos hablan de diferentes cosas que nos hablan de la voluntad de Dios para nuestra vida. También vemos que ahí en el verso 15 nos habla de que la paz de nuestro Dios tiene que gobernar nuestro corazón, dice el verso 10, y revestidos de nuevo, el verso 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Así que la paz de Dios tiene que gobernar nuestro corazón, tiene que mandar nuestro corazón, tiene que darle dirección a nuestro corazón, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. También otra de las cosas que podemos encontrar de acuerdo a la palabra de Dios es que la palabra de Él tiene que abundar en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Créanme, hermanos, que la voluntad de Dios es que usted y yo le conozcamos cada día más, que nosotros sepamos más de su palabra, que su palabra abunde en nuestra vida, dice el verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En abundancia, hermanos, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. No tenemos que conformarnos con poco en cuanto a la palabra de Dios.
No, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros, tiene que abundar en nosotros. Por eso dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Palabra de nuestro Dios también, de acuerdo a lo que podemos ver, que es conforme a su voluntad, es que todo lo que hagamos, sea de hecho o sea de palabra, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor Jesús. Dice allá en el versículo 17 también de Colosenses capítulo 3, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que nosotros, hermanos, comprendiendo todas estas cosas, viendo lo que la Escritura nos habla, no solamente a través del libro de los Colosenses, sino en diferentes escrituras, diferentes epístolas del apóstol Pablo y en diferentes palabras de nuestro Dios a través de toda su palabra, nos damos cuenta que la voluntad de Él es que nos apartemos de pecado, como dice la Escritura, que les sirvamos, como nos menciona Efesios capítulo 6, verso 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. De corazón, haciendo la voluntad de nuestro Dios. También vemos, hermanos, y usted y yo sabemos que otra de las cosas que tienen que ver conforme a la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos una vida en santidad, separada para Él. Y usted lo puede ver que sí es la voluntad de Dios, porque dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo la palabra de Dios nos habla, nos enseña que no tenemos que detenernos ni conformarnos, tenemos que ir más y más, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que ir poniendo cimientos cada día más firmes en la roca que es nuestro Señor Jesús? Y dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y mire lo que dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios para la vida de usted y para mi vida es nuestra santificación, que vivamos una vida en santidad. Esa es la voluntad de Dios, entre muchos otros, hermanos, para la vida de cada uno de nosotros. El verso 7 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida es nuestra santificación. Porque si Dios nos llamó de este mundo, no nos llamó para seguir viviendo en inmundicia, no, sino para que nosotros de alguna manera, hermanos, con su ayuda, busquemos la santificación, vivir en santidad de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por eso la Escritura, hermanos, nos dice claramente allá en Mateo capítulo 7, para que usted y yo veamos, hermano, lo importante que es buscar hacer la voluntad de Dios en todos los sentidos. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en lo que tiene que ver con nuestro interior, con nuestro cambio y el cumplir también su voluntad en nuestra vida. Porque la Escritura nos dice en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que nosotros, hermanos, de alguna manera podemos decir Señor, Señor y estar tal vez alabando a Dios, cantando a Dios. Es más, usted sabe lo que dice ahí la Escritura y ahorita vamos a seguir leyendo. Pero vemos, hermanos, que no es suficiente eso, porque dice la Escritura ahí claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no importa, hermanos, si de pronto aún se hicieron milagros, aún se profetizó, porque usted puede ver ahí en Mateo capítulo 7, los versículos que
nos habla la palabra de Dios. Ahí solamente tengo ese verso, pero usted puede ver ahí en Mateo capítulo 7 cómo la escritura es clara y nos dice, para que usted y yo pensemos, meditemos en lo que nos enseña a través de toda la palabra de Dios. Dice claramente ahí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que tal vez, hermanos, ellos pudieron hablar en su nombre, echar fuera demonios tal vez en el nombre del Señor Jesús. Tal vez pudieron haber hecho muchos milagros, pero no es suficiente. Lo que Dios quiere, hermanos, de alguna manera para cada uno de nosotros es que hagamos su perfecta voluntad. Palabra de nuestro Dios nos dice allá en Juan, capítulo 7, verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Señor Jesús les dijo claramente en aquel momento que el que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuando alguien busca hacer la voluntad de Dios y escucha su palabra, tal vez puede ser incómoda, tal vez puede ser de alguna manera que en ese momento nos haga sentir mal, nos haga sentir como que lo están diciendo por mí, lo están diciendo por mí, se están refiriendo a mí. El pastor lo está diciendo directamente para mí, cuando realmente, hermanos, es Dios quien habla. Y cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabe identificar. Realmente piensa, siente dentro de sí y puede meditar y decir, no es el pastor el que realmente me está hablando, me la está tirando a mí, no, sino que Dios está hablando a mi vida. Porque dice la Escritura claramente, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando realmente estamos en comunión con Dios, cuando realmente queremos hacer la voluntad de Dios y Dios nos habla, hermanos, a través de un mensaje, nosotros identificamos que es Dios quien está hablando a nuestra vida, que es Dios quien está hablando a nuestro corazón. Por eso dice, el que hace la voluntad de Dios conocerá. El que quiera, hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, muchas veces estamos haciendo nuestra voluntad y no estamos tomando en cuenta a nuestro Dios para saber cuál es su voluntad para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo dice que oraba, le pedía a Dios siempre, para que cada creyente, hermanos, pudiera entender cuál era la voluntad de Dios para su vida. La palabra de nuestro Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 2 verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que pensar, meditar y aún preguntarle a nuestro Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas. Siempre, hermanos, cuando hablamos de estas cosas y nos damos cuenta del tiempo en el que estamos viviendo, no podemos dejar de pensar, dejar de recordar, hermanos, que el regreso de nuestro Señor Jesús por su pueblo está cerca. Y muchas veces, hermanos, pasa lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, en aquella generación. Realmente, hermanos, habían escuchado de parte de Noé, quien dice la Escritura que era pregonero de justicia, lo que iba a suceder. Un diluvio venía. Nadie tomaba en serio las palabras de este hombre. Todos seguían, hermanos, viviendo su propia vida, haciendo su propia voluntad, ajenos de la voluntad de Dios. Y realmente, hermanos, en esta generación, el Señor Jesús la compara con aquella misma generación, hablando de Noé, de aquel tiempo. ¿Cómo sucederá en el momento en el cual, hermanos, antecede al momento en el cual Él aparecerá en las nubes para llevar a su pueblo? La Escritura nos habla claramente allá en Mateo capítulo 24, y usted lo puede ver a partir del verso 38.
Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo esa generación estaban realmente preocupados y ocupados en hacer solamente su voluntad? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, pero realmente, hermanos, no era una generación que se preguntara cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No, ellos estaban viviendo su propia voluntad, haciendo, hermanos, sus propios deseos, viviendo de acuerdo a su voluntad, sin preguntarse cuál era la voluntad de Dios. Dice la Escritura, y no entendieron, no comprendieron, hermanos, el momento en el cual estaban viviendo, lo que estaba por acontecer. Hacían su voluntad, ajenos, hermanos, a la voluntad de Dios. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, estaban viviendo su propia vida y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la Escritura. Por eso usted y yo, hermanos, tenemos que pensar, tenemos que meditar, tenemos que preguntarle al Señor, así como el salmista, y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dice en Efesios capítulo 5, versos 16 y 17 para terminar, dice la palabra de nuestro Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren lo que dice el verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, y nos habla y nos dice claramente, aprovechando bien el tiempo. Hermanos, no podemos desaprovechar el tiempo. Estamos viviendo tiempos malos, dice la Escritura. No salen estas palabras de mi propia boca, sino provienen de la palabra de Dios. Usted puede ver lo que dice el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos los días que estamos viviendo. El mundo va de mal en peor. La gente, hermanos, cada vez se aleja más de las cosas de Dios. Tal y como dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, dice Mateo capítulo 24 también, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo tiempos malos, días malos, como dice aquí en Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que usted y yo, hermano, no tenemos excusa delante de nuestro Dios. Que la palabra de Él es muy clara y dice, no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la voluntad del Señor para nuestra vida. No podemos vivir, hermanos, una vida alejados de la voluntad de Dios. No, cada uno de nosotros tenemos que decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, él oraba, él rogaba, le pedía a Dios que cada creyente llegara a comprender la voluntad de Dios para sus vidas. Vamos a ponernos de pie. Dice la Escritura, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la voluntad del Señor. No podemos, hermanos, vivir nuestra vida ajenos a la voluntad de Dios. Recordemos que ahora ya no estamos para seguir nuestra propia voluntad, para hacer nuestra propia voluntad. El mismo Señor Jesús dijo que Él había descendido no para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios? Por comprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que irnos con esa inquietud. Que cada uno de nosotros podamos levantar nuestra voz en oración aquí en este lugar, aún en nuestro hogar, en el trabajo o al ir manejando. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Yo quiero hacer tu voluntad porque, como dice el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado. Este altar está abierto. Todos aquí deberíamos de desear el conocer más y más la voluntad de nuestro Dios para cada uno de nosotros. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y no lo decía, hermanos, porque era un hombre que estuviera apartado de las cosas de Dios. No, eran hombres que tenían comunión con Dios. Eran hombres que de alguna manera estaban en comunión constante con Dios. Y dentro de ellos había un anhelo, había un deseo de hacer la voluntad de Dios, de llegar a comprender la voluntad de Dios para la vida de ellos. Ellos llegaron a comprender que el conocer a Dios, el experimentar aún su poder no era suficiente. Era necesario llegar a entender, comprender y sobre todo practicar su voluntad. Todos, hermanos, debemos desear y pedirle a nuestro Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Adoremos a